¿De verdad crees que el infierno existe como te lo han hecho creer? ¿De verdad piensas que la maldad, que Satanás, viene con cola y cuernos? No, 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 no. Estás muy equivocado. El infierno está aquí, en este mundo, en esta ciudad. Y los demonios no traen tridentes. Se visten de humanos, hablan despacio, sonríen, se ganan tu confianza y luego destruyen todo lo que tocan, todo lo que está a tu alrededor. Hay personas capaces de convertir una casa antes llena de amor en un territorio de terror absoluto, donde la voluntad se quiebra y la identidad simplemente desaparece. Y hoy te voy a mostrar cómo se levanta el verdadero infierno, cómo un solo hombre logró someter, borrar y controlar a toda una familia, sin magia, sin rituales, sin cuernos, solo con maldad pura. Cuando caminas por Iztapalapa, ves el México de todos los días, calles llenas de gente, comercios en cada esquina y familias que salen adelante como pueden, incluso en medio de la violencia y la falta de oportunidades. Entre esa rutina fue donde Jorge Antonio Iniestra Salas pasó años sin que nadie imaginara lo que ocurría detrás de su puerta. Lo que escondía no era una discusión familiar, ni siquiera un acto impulsivo. Era un encierro prolongado. 2 menores que perdieron la vida lamentablemente por negligencia y por actos que de verdad no lograrás imaginar. Un adolescente sometida durante años, una madre atrapada emocionalmente en un ciclo de control, un control absoluto. Un infierno silencioso que duró más de 7 años sin que nadie, absolutamente nadie, lo viera. Hoy te voy a contar esa historia. Cómo empezó el aislamiento, cómo surgieron las primeras agresiones, cómo perdieron lamentablemente la vida 2 menores sin recibir ayuda, cómo la hija mayor escapó contra absolutamente todo pronóstico, cómo logró denunciar, cómo cayó Iniestra, el monstruo, y por qué este caso dejó un dolor indescriptible en todo México. Quiero hacer un disclaimer. Hay datos que decidí no incluir en esta investigación, no por descuido, no por omisión, sino porque la simple delicadeza, la naturaleza de estos datos no me permite hacerlo, además de que también lo hago por respeto, porque no hace falta recurrir al morbo para mostrar una realidad que, pues lamentablemente miles de personas siguen viviendo hoy en día. Dicho esto, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Para entender cómo fue posible que un hombre como Jorge Antonio Iniestra mantuviera a una familia entera bajo control durante años, hay que mirar primero hacia afuera, hacia el México de principios de los años 2000. Un México donde la violencia doméstica no solo era un tema ignorado, era un problema normalizado, enterrado entre frases como «así es él», «en todas las familias pasa» o simplemente «no te metas, no es tu problema». Iztapalapa en particular vivía una realidad dura. Era y sigue siendo una de las zonas más pobladas de toda América Latina. La vida ahí es intensa, calles saturadas, transportes rebasados, empleos lamentablemente precarios, servicios públicos insuficientes y una población que en muchos casos aprendió a resolver sus problemas sin esperar ayuda absolutamente de nadie. En este contexto, los conflictos dentro del hogar rara vez se denunciaban. Además, en aquella época, las instituciones de protección a mujeres y menores eran realmente frágiles y desgraciadamente, al día de hoy, más de 24 años después, lo siguen siendo. Las denuncias no siempre avanzan. Las visitas de trabajadoras sociales son realmente esporádicas y no tienen ningún sentido. Y la comunicación entre dependencias era y es, al día de hoy, prácticamente inexistente. Por eso, cuando Iniestra empezó a controlar la vida de su pareja y de las hijas de ella, no hubo alarmas, no hubo denuncias, no hubo nadie que alzara la voz y que dijera lo que estaba pasando. Pero hay algo aún más importante.
la pobreza y la soledad emocional. Esto agrandan enormemente las grietas del peligro. Esa fragilidad fue la puerta que él necesitaba para entrar, instalarse y comenzar a desmontar lentamente, poco a poco, sin que se dieran cuenta, la estabilidad completa de una familia. Cuando Jorge Antonio Iniestra llegó a la vida de esta familia, no lo hizo como una amenaza evidente, ni siquiera como alguien que despertara sospechas. Entró con suavidad, con un perfil bajo, con esa actitud silenciosa que muchos confunden con estabilidad emocional. La madre de esta familia, de nombre Clara Tapia Herrera, nació el 12 de agosto de 1968 en Chihuatla de Tapia, Puebla. Proviene de una familia de bajos recursos. Era la novena de 11 hermanos. Clara, lamentablemente, tiene una historia muy triste. Tiene una historia que hay que contarla, porque quizás cuando finalicemos esta historia, en general, si no la conocías, te darás cuenta que realmente lo que esta mujer vivió prácticamente desde que nació es algo muy terrible. Es algo que no se le desea absolutamente a nadie en el mundo. A la edad de tan solo 4 años, lamentablemente fue abusada por un familiar. Y al ingresar a la primaria, uno de sus profesores también la agredió de la misma detestable forma durante años. Todo esto la transformó evidentemente en una chica tímida, asocial, triste. Aún así, siempre fue una alumna brillante y obtenía buenas calificaciones, lo que la llevó a estudiar más adelante, con los años, la carrera de secretaria bilingüe, para después ingresar en la Escuela Militar de Enfermeras y buscar un título profesional. Sin embargo, a los 21 años, a solo 3 meses de egresar, quedó embarazada de un compañero de estudios. Este hombre no se hizo cargo del bebé y prácticamente desapareció de su vida. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque es muy importante mencionar, cuando la escuela donde Clara iba en ese momento se enteró de que estaba embarazada, hizo lo impensable, un acto de discriminación que no tiene nombre. Al chico no le pasó nada, terminó sus estudios, se graduó quizás felizmente y continuó su vida, sin apoyar a Clara. Pero sin embargo, Clara fue suspendida de la escuela, a 3 meses de terminar. Pareciera que la desgracia, pareciera que la injusticia la perseguía en cada paso que daba en su vida. Para el año de 1989, Clara dio a luz a su primera hija, Gabriela. En 1991 se casó por primera vez. De ese matrimonio nacieron 2 hijos más, Ricardo y Rebeca. Pero durante los siguientes 13 años, una vez más, la vida le daba la espalda. Fue víctima de brutalidad física, íntima y psicológica por parte de entonces su cónyuge. Clara comenzó a trabajar como encargada de limpieza en una primaria llamada Manuel C. Tello y se mudó con su familia a la conserjería de la escuela. Entiéndase por su familia, Clara, su hija Rebeca, su hija Gabriela y su pequeño hijo. Se mudan a la conserjería de la escuela. En el año 2004, su esposo, en aquel entonces, la abandona y la deja prácticamente a su suerte con sus 3 hijos. A pesar de tantas adversidades, Clara tenía una ilusión, tenía una meta muy clara: adquirir una casa, un hogar seguro para ella y para sus hijos. Puedes entender que trabajando como conserje, no habiendo terminado su carrera, habiendo truncado su futuro, era muy difícil para ella reunir dinero. Entre el esfuerzo del día a día por alimentar a sus hijos, por vestirlos, por calzarlos, por darles lo necesario para que fueran a la escuela, era a veces casi imposible ahorrar un peso más. Aún así, con muchísimo esfuerzo, logró juntar 80,000 pesos después de muchas carencias. Ahora les contaré qué pasaron más adelante con esos 80,000 pesos. Dadas las circunstancias, mantener sola a sus 3 hijos le resultaba extremadamente difícil, por lo que decidió buscar un trabajo adicional. Así, consiguió un puesto en el área de intendencia de una mueblería, y fue en ese lugar donde conoció al demonio, conoció a Jorge Iniestra.
el monstruo de Iztapalapa, de 27 años en aquel momento. Era un sujeto muy amable y que además parecía bastante culto, con voz suave, elocuente. Constantemente le hablaba de libros y le contaba de los países que supuestamente había visitado, porque se hacía ver como un hombre de dinero, de posibilidades, de mundo, con experiencia, con cultura. Era un monstruo, era un manipulador, era un psicópata. El primer contacto entre ellos ocurrió de manera cotidiana. Un saludo amable, un comentario casual, una conversación que parecía inocente. Ok, ¿cómo te fue, Clara? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? Jorge tenía la habilidad de detectar las palabras exactas que alguien cansado necesitaba escuchar, alguien lastimado por la vida, alguien a quien se le había negado toda posibilidad. Le decía que estaba haciendo un buen trabajo, que sus hijas eran educadas, que la vida podía mejorar si se tenía a alguien a tu lado y que ese alguien te apoyara. Ese discurso simple, pero efectivo, le abrió la puerta, no solamente la puerta de la casa de Clara, le abrió la puerta de su corazón, le abrió las puertas de su confianza. No era lo que decía, sino cómo lo decía. La etapa de enamoramiento realmente fue muy breve. Iniestra no buscaba construir una relación real, buscaba establecer dominio, y para lograrlo usaba una estrategia clásica de agresores manipuladores: mostrarse indispensable. Se ofrecía ayudar con pequeñas cosas, como ya vimos, cargar unas bolsas, acompañarla al transporte para que nada le pasara, o simplemente en algunas ocasiones ofrecerse para quedarse con sus hijas como una especie de niñero mientras ella trabajaba. Pero cada acto de ayuda tenía un objetivo. Él nunca se presentaba como controlador, se presentaba como protector. A medida que avanzaba la relación, Iniestra empezó a marcar territorio emocional sin que pareciera invasivo. No levantaba la voz, no imponía reglas de golpe. Su método era erosionar la independencia de la madre gota a gota, hasta que ella comenzara a pedirle permisos sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Con las niñas actuó igual. Al principio era amable, un poco distante, educado, cortés. Les compraba dulces, las acompañaba al parque, las trataba con respeto, un respeto que realmente parecía auténtico. No buscaba caerles bien porque quisiera afecto, buscaba que lo vieran como parte indispensable de su rutina, que lo hicieran parte de su ambiente, que se acostumbraran a su presencia. La hija mayor, silenciosa por naturaleza, aceptó su presencia sin ningún cuestionamiento. La menor simplemente lo veía como un adulto más, alguien que estaba ahí cuando su mamá no podía estar. Para ellas, en aquel momento, era simplemente el novio de mamá. Con el tiempo, Iniestra comenzó a cambiar ciertos patrones dentro del hogar. Lo hacía desde la aparente preocupación, no desde la imposición. La dependencia emocional llegó sin advertencia. La madre empezó a sentir que sin él no podía manejar ya su vida. Esa idea la paralizó más de una vez, ya fuera para tomar decisiones económicas o incluso para disciplinar a sus hijas. El cambio estaba en marcha. El plan de este monstruo estaba funcionando. No había gritos, no había golpes, no había violencia, no había cosas evidentes, solo una transformación silenciosa. La libertad, entonces, empezó a encogerse, a hacerse pequeña, hasta que llegó el momento que se mudó con ellas a la conserjería. Era el paso definitivo para poder obtener todo el control que necesitaba. El momento exacto en que la casa dejó de ser un hogar y comenzó a convertirse en una prisión. El momento exacto en que la casa dejó de ser un hogar y comenzó a convertirse en una prisión no puede señalarse con un día, ni siquiera con una fecha precisa. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, tejido por Iniestra con la paciencia de alguien que entiende que el control real, no se impone de golpe, sino que se instala lentamente, hasta que todos aceptan como normal lo que antes hubiera sido totalmente inaceptable. El primer cambio fue la reducción de las salidas. Al principio lo planteó como una recomendación. Decía que la colonia
estaba cada vez más peligrosa, pero que las niñas no podían salir solas, no podían exponerse porque era peligroso, porque había gente afuera que les hacía daño. Después siguió con Clara. Dijo que no podía salir tanto, que no podía salir de noche, que regresara rápido del trabajo de la mueblería, que tuviera más cuidado, según él, porque quería protegerlas. La realidad es que este hombre estaba limitando poco a poco la interacción que Clara y sus hijas, Rebeca y Gabriela, tenían con el exterior, porque esto iba siendo de manera gradual. Después vinieron las restricciones con familiares. Iniestra decía que la familia materna era conflictiva, la familia de Clara, que solo querían aprovecharse, que opinaban demasiado y que le metían ideas equivocadas en la cabeza a Clara. Lo decía con calma, como quien cuida a alguien de un mal inevitable. Hay que hacer una aclaración en este punto. Para esta parte de la historia, Iniestra ya había dejado de trabajar. Ya se había instalado en la casa de Clara, en la conserjería. Ya no tenía un apoyo económico Clara por parte de él. Él simplemente tomaba el dinero que ella obtenía de su trabajo, de sus trabajos, y lo administraba. Él se quedaba todo el tiempo en casa con las niñas y con el jovencito. Y Clara era quien se encargaba de mantener el hogar económicamente. Aquel hombre que presumía de ser un hombre de mundo, que presumía de tener dinero, que presumía de ser un hombre culto, se había convertido en un verdadero haragán, en un tipejo que solamente estaba como sanguijuela quitándole el dinero y las oportunidades a Clara. También es importante decir que aquellos 80,000 pesos que les comenté que Clara había reunido con muchísimo esfuerzo, este fulano se los arrebató, se los quitó y los gastó. Hasta donde tengo entendido, lo gastó en un vehículo de transporte público para supuestamente trabajar, algo que nunca sucedió. Pero bueno, las niñas también empezaron a vivir bajo estas nuevas reglas. Ya no podían ir al parque sin supervisión, ya no podían visitar amigas, ya no podían asistir a actividades que antes eran parte fundamental de su rutina para un desarrollo totalmente normal. Él justificaba cada prohibición con la misma narrativa: afuera es peligroso, yo sé cómo protegerlas. Con el tiempo, Jorge comenzó a controlar espacios dentro de la casa. La madre empezó a consultar absolutamente todo, cada paso que daba, incluso las cosas más mínimas, como dónde colocar un libro, dónde colocar un mueble. Uno de los momentos claves fue cuando él comenzó a manejar el dinero. Cualquier persona, escucha esto, cualquier persona que controle el dinero controla las decisiones, y cualquier decisión controlada limita la libertad. Para las niñas, este cambio fue aún más duro. Iniestra se volvió la figura que marcaba horarios, que decidía cómo se comportaban, que corregía cualquier acción que él consideraba inadecuada. Y en un hogar donde las reglas cambian según el estado de ánimo del agresor, el miedo evidentemente se vuelve un mecanismo de supervivencia. La casa, que antes tenía risas, que antes tenía momentos felices, que tenía convivencia, de pronto fue perdiendo su sonido, fue perdiendo las risas. Para las víctimas, hablar más de lo necesario se empezó a volver un riesgo, sí, porque a él le molestaba incluso el mínimo ruido, inclusive el ruido que podrían haber hecho sus zapatos al caminar. Así, y eso podía llevarlo a estallar en furia y empezar a repartir castigos. Así lo voy a dejar. Para las víctimas, hablar más de lo necesario entonces ya no era posible. Otro elemento importante fue la vigilancia. Iniestra adoptó la costumbre de preguntar constantemente qué hacían, qué pensaban o incluso qué habían dicho a tal o cual persona cuando habían salido. No era una charla familiar, era una supervisión. A veces lo hacía con un tono amable, pero la intención era la misma: recordarles que él estaba pendiente de cada detalle y que absolutamente nada se le escapaba. Esa sensación de ser observado incluso cuando él no estaba presente terminó por instalar una especie de autocensura en cada integrante de la familia. Quiero que pienses esto. Imagínate qué tan fuerte puede ser la presión psicológica que una persona ejerce en ti
para que incluso cuando esa persona no está presente te autocensures en tus palabras y en tus acciones. Con esto solamente quiero dejar claro algo. El control psicológico que él ya estaba ejerciendo dentro de la casa, dentro de la familia, no tenía la necesidad de que él estuviera presente. Ahora, el hogar no se volvió prisión de un día para otro, y esa es la esencia más peligrosa del control doméstico. Cuando la víctima ya no distingue entre una regla y una orden, entre un consejo y una imposición, entre un hogar y una prisión, ahí está el verdadero quiebre. Cuando el control ya estaba completamente instalado, la dinámica dentro de la casa cambió de manera definitiva. La violencia no comenzó con golpes ni con gritos, inició con exigencias que parecían simples. Él pedía que la comida estuviera lista a cierta hora, quería puntualidad, que las niñas se comportaran de una forma específica, que la madre atendiera cada indicación, cualquiera que ésta fuese, sin cuestionar. Si algo no salía como él quería, no reaccionaba con enojo, no explotaba, sino con un silencio incómodo y una mirada fija y amenazante. Con el tiempo, esas exigencias se volvieron más estrictas. Decía que las niñas caminaban demasiado fuerte, que hacían demasiado ruido, que hablaban sin necesidad. ¿Te imaginas? Es increíble el control que estaba ejerciendo. Le molestaba incluso una sola palabra que saliera de la boca de las niñas. Cada comentario se convertía en una regla. Cada regla marcaba un límite. La madre intentaba mantener la calma y evitar conflictos, pero ya no tenía herramientas emocionales para proteger a sus hijas. La dependencia que había desarrollado Clara hacia Jorge la hacía creer que él tenía razón en todo. La violencia psicológica se volvió parte estructural del hogar. Las niñas crecieron en un ambiente donde sus emociones no tenían espacio. Si lloraban, él decía que exageraban. Si tenían miedo, decía que eran débiles. Si querían jugar, para él, jugar, un niño, era pérdida de tiempo. Con el paso de los meses, la violencia física empezó a aparecer como un método más para imponer obediencia. Y aquí, a partir de este punto, es donde empieza el descenso al verdadero infierno. En ese entorno, la hija mayor empezó a vivir agresiones íntimas que él justificaba desde el poder, que había consolidado incluso esta idea como normal en la familia. Lo hacía en momentos en donde Clara, la madre, no podía intervenir y donde la joven ya no tenía capacidad emocional para resistirse. La quebró, literalmente quebró su voluntad, quebró esa voluntad de salir adelante, de defenderse. Simplemente dejaba que las cosas sucedieran. La menor, Rebeca, tampoco estaba a salvo. En ese momento, al menos en ese momento, no vivía el mismo tipo de agresiones que vivía su hermana. Pero sí sufría castigos, los silencios, las amenazas, las reglas cambiantes y la sensación constante de miedo. Desafortunadamente, más adelante, sería víctima también de abuso íntimo por parte de este monstruo. Su infancia dejó de existir en cuanto él decidió que los juegos, las risas y la espontaneidad eran señales de desobediencia. Ahora, hablar de las niñas en esta historia es hablar del impacto más devastador de todo el caso. Ellas no solamente perdieron su inocencia, su infancia, perdieron la capacidad de sentirse seguras dentro del único lugar donde deberían haber estado protegidas. Antes de que Jorge Antonio Iniestra entrara a sus vidas, cada una tenía una identidad propia, una manera distinta de entender el mundo y una visión inocente de la vida. La hija mayor, Gabriela, que ya era adolescente cuando él llegó, fue la primera en percibir que algo no estaba bien. Aunque no pudiera identificarlo del todo, no tenía la experiencia. Tenía un carácter reservado, siempre dispuesta a obedecer para no generar un problema. La adolescente comenzaba a experimentar los cambios normales de su edad, confusión, sensibilidad, dudas, sueños, pero en lugar de encontrar apoyo, encontró vigilancia, presión, castigos disfrazados de disciplina. Iniestra la observaba con detenimiento, midiendo sus reacciones,
su comportamiento, su obediencia. Para él, la hija mayor representaba un blanco más fácil de moldear, porque ya tenía cierta noción del bien y del mal, pero carecía de herramientas emocionales para defenderse, y eso facilitó que él comenzara a apropiarse de su identidad. Cada comentario que él hacía sobre su forma de hablar, sobre su forma de caminar o sobre la forma como actuaba, terminaba convirtiéndose no en un comentario, en una regla. La agresión emocional que vivía Gabriela era constante, vivía en un estado de confusión permanente. La hija menor, Rebeca, por otro lado, vivía en una realidad totalmente distinta, pero igual de destructiva. Era una niña alegre, con energía, con esa inocencia que se manifiesta en la curiosidad, en el juego. Pero en cuanto Jorge empezó a imponer sus reglas, esa chispa se apagó. Él no toleraba ruidos, no toleraba movimientos rápidos, no quería risas espontáneas, ni siquiera quería los comportamientos típicos de la infancia. Le molestaba todo lo que no se ajustaba a su propio control. En una casa donde el silencio era la única señal de paz, la infancia de ambas desapareció. Las dos niñas comenzaron a crear mecanismos de supervivencia. La mayor se volvió invisible para evitar llamar la atención. La menor simplemente se paralizaba cuando sentía el peligro. La madre, también paralizada por la culpa y la manipulación emocional, no lograba protegerlas. Todo el hogar estaba diseñado para que él fuera la única figura con voz, con poder y con autoridad. Para comprender por completo el caso de Jorge Antonio Iniestra, hay que explicar una parte difícil pero necesaria. ¿Cómo logró tener control total sobre la hija mayor, para empezar? Aquí, esto va de la mano con el disclaimer que hicimos al principio. No hablaremos con detalles innecesarios, pero sí con la claridad suficiente para entender el nivel de manipulación y sometimiento que este sujeto instaló en esa casa. El proceso no empezó de golpe, fue algo que él construyó poco a poco. Primero, trabajó sobre la mente del adolescente, le decía que no valía, que no había nadie que la pudiera querer, que nadie iba a creerle lo que decía, que su madre no podía protegerla y que él era la única figura fuerte dentro del hogar y el único que podía protegerla y guiarla. La joven ya vivía en un ambiente de encierro y miedo, y eso facilitó que él pudiera moldear su percepción de la realidad. Eso facilitó que él pudiera quebrar su mente, como lo hizo con cada miembro de esta familia. Una vez que debilitó su autoestima, empezó entonces a cruzar más constantemente los límites íntimos. Lo hacía en momentos en los que sabía que nadie lo vería. Usaba un lenguaje confuso y exigencias disfrazadas de responsabilidades, hasta que la joven dejó de distinguir qué era normal y qué no lo era. No buscaba cariño ni cercanía, buscaba control total sobre su cuerpo, su voluntad y su silencio. Cuando la adolescente intentaba resistirse, porque era normal, él respondía con amenazas directas. Insinuaba, decía más bien directamente, porque no tenía censura, que algo malo podría pasarle a su hermanita, que si se resistía, su hermana menor Rebeca sufriría exactamente el mismo destino que ella. También la amenazaba con su madre, diciéndole que la madre pagaría las consecuencias si ella hablaba, se quejaba o le decía algo de lo que estaba sucediendo al interior de la casa a alguien externo. Este tipo de presión emocional la mantenía paralizada. La joven vivía con miedo constante a provocar una reacción violenta que pusiera en riesgo total a las personas que más amaba en el mundo, su hermana, su hermano y su madre. Clara, por su parte, estaba tan desgastada emocionalmente que no alcanzó a ver lo que estaba ocurriendo. Vivía atrapada en su propio espiral de miedo y confusión, anulada por años de manipulación en el pasado. No tenía la fuerza ni tampoco tenía la claridad para proteger a sus hijas. Para Gabriela, cada día se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional. No solo enfrentaba el sometimiento y el abuso físico, debía mantenerse serena para evitar que él se descontrolara y para proteger a su hermana menor. Con el tiempo, el sometimiento dejó de ser un acto aislado y se convirtió en una herramienta para que él sostuviera
el control, el dominio absoluto de la casa. Lo que buscaba no era solamente ese abuso íntimo, era control, obediencia, sumisión. En esta parte de la historia quité, porque así lo decidí, muchísimo contexto donde este monstruo hace cosas terribles de manera íntima con ella, con Gabriela y con Rebeca, a la par que seguía todavía teniendo pues esta relación íntima con la madre. De verdad es indescriptible cómo la maldad, cómo un hombre pueda de esta manera de una familia completa. Pero bueno, aún así, Gabriela no se quebró por completo, sobrevivió al daño, pero también en un intento deliberado de destruir su identidad. Esa fuerza interior, la de una adolescente que vivió lo impensable, fue la que años después le permitió tomar la decisión más importante de su vida: escapar de ese infierno. Para este punto de la historia, es crucial señalar un cambio que marcó un antes y un después en el encierro, pero no solamente un antes y un después, también marcó algo que, si hasta este punto de la historia te parece increíble que este hombre haya llegado, controlado a la familia, a de las 3 mujeres de la casa, procrear hijos más adelante con ambas chicas y cometer actos realmente deleznables, lo que te voy a decir a continuación supera absolutamente todo eso, desgraciadamente. Jorge Antonio Iniestra trasladó a las hermanas, junto con un bebé que ya había nacido en ese momento, fruto de sus abusos a Gabriela, las trasladó a vivir a la casa de su propia familia, ubicada en San Lorenzo, Xicotencas, en Iztapalapa también. Era un espacio reducido donde también vivían su madre, sí, la madre de Iniestra, la madre del monstruo, y también vivían sus hermanos. Y ahí quedaron todos hacinados en una sola habitación. Clara, la madre de las jóvenes, fue relegada a la conserjería junto con su hijo menor. Solo se le permitía visitar, ver a sus hijas esporádicamente. El control, como te puedes dar cuenta, era absoluto. A su hijo, aún siendo menor, Iniestra lo obligaba a salir todos los días a trabajar para generar dinero. Ojo, no recordemos que no era hijo de Jorge Iniestra, era solamente hijo de Clara. La consigna para este joven era simple: si no traía efectivo o si alguien hablaba más de la cuenta, él desataría consecuencias irreparables sobre sus hermanas. El 18 de julio del año 2008, ese infierno se tornó irreversible. Rebeca, la hija menor de Clara, de aproximadamente en aquel entonces 12 años, fue sorprendida por Jorge cuando, por un descuido, se asomó por una de las ventanas, quizás con la firme intención de pedir ayuda, quizás con la vana intención de ver por última vez un mundo que le fue negado. Cuando Jorge se dio cuenta, su reacción fue brutal. La golpeó repetidas veces con un objeto contundente hasta que le arrancó la vida. No hubo posibilidad de ayuda, no hubo auxilio médico, solamente furia, castigo. Iniestra envolvió el con cortinas y algunas bolsas negras de basura. Lo cubrió con cal, creolina y cloro. Hizo lo impensable. Lo ocultó debajo de la cama donde dormía. Durante casi un mes, el cuerpo de Rebeca estuvo ahí, mientras que Gabriela, su hermana, era obligada a convivir con él en la misma habitación, a seguir sufriendo abusos íntimos, entre el hedor creciente y el trauma de saber que tu propia hermana está sin vida debajo de la cama. Durante ese tiempo, Iniestra no solo mantuvo el ambiente bajo su dominio, sino que siguió abusando de Gabriela de forma reiterada, con total frialdad
justo encima del lugar donde estaba la menor una y otra vez. Aquí voy a hacer una pausa porque no cabe en mi mente la idea de que los hermanos de Iniestra y su propia madre pudieran consentir estos actos. Es increíble. Yo sé, yo he visto casos donde las madres dan la vida por los hijos, donde las madres los guían, donde las madres los protegen. Pero de verdad, te lo pregunto a ti hoy. Te lo voy a preguntar de una manera fría y directa. Si tú hubieras sido la madre de Iniestra, ¿qué hubieras hecho? Cuando el olor se volvió insoportable, Jorge pidió ayuda a uno de sus hermanos para deshacerse de los restos. Los colocaron en una bolsa más, viajaron hasta la carretera México-Puebla y ahí, sin identificar nada, dejaron el cuerpo. Menos de un año después, la tragedia volvió a tocar la puerta. En el año 2009, Gabriela, una vez más, ya embarazada, producto de los abusos de este monstruo, dio a luz a otro bebé dentro del mismo entorno de encierro y violencia. Ojo, fueron varios bebés los que nacieron de estos abusos, solamente que no estoy mencionándolos a todos por obvias razones. La pequeña hija de Jorge, ahora nieta de Clara, nació sin atención médica, sin cuidados básicos, sin el amor de una madre, sin el cuidado de un padre. Desde el principio Jorge impuso la orden de no buscar ayuda si la bebé se sentía mal. La fue alimentada desde los primeros días de sus primeros días de nacimiento, si se le puede llamar alimento, con agua y refresco. Nunca recibió fórmula, ni leche materna, ni algún alimento adecuado. Gabriela, paralizada por el miedo y sometida psicológicamente, no pudo hacer absolutamente nada. Perdió la vida de inanición el 26 de mayo del año 2009. Hay una escena que es extremadamente fuerte, donde este monstruo toma a la bebé, y lo voy a decir así, la deja caer al piso. No tuvo ni un gesto de ternura, no tuvo respeto, no hubo nada. Su vida solo se apagó. Tal como había hecho con Rebeca, Iniestra trató de ocultar este crimen. Siguió los mismos macabros pasos. Envolvió a la bebé, aplicó los mismos químicos y la mantuvo por unos días en la vivienda antes de abandonarla en la misma carretera donde había dejado a Rebeca. Con cada decisión reafirmaba su voluntad de borrar cualquier rastro, mientras mantenía el control sobre los demás. Desde la muerte de Rebeca en el año 2008 hasta el escape de Gabriela en septiembre de 2011 pasaron más de 3 años. A lo largo de ese tiempo, la casa vivió bajo un pacto de silencio, un pacto que fue firmado con miedo, con sentencias. 2 decesos, ambos evitables, ambos ignorados, silenciados por un entorno que colapsaba mientras Jorge Iniestra se creía impune. Para las sobrevivientes, cada recuerdo de ese periodo no solo es una herida, sino una prueba de que incluso en medio del terror, algunas almas pueden resistir hasta volver a ver la luz. Aquí en esta parte de la historia llegamos a una parte muy importante, afortunadamente, el día de la fuga. El día de la fuga no empezó como un día diferente. Aquella mañana Jorge Antonio Iniestra, el monstruo, estaba más irritable de lo habitual. No levantó la voz, pero sus movimientos eran más bruscos, sus silencios más densos,
su mirada más pesada y sus órdenes más cortantes. Ese tipo de comportamientos era simplemente un mal presagio dentro de esa casa. La adolescente sabía que cuando él entraba en esos estados, cualquier cosa podía desencadenar un castigo. La tensión subió al punto de que incluso la madre, Clara, que en ese momento estaba ahí, caminaba de puntitas, temerosa de que un ruido innecesario pudiera desatar lo peor. En algún momento de la tarde, Gabriela fue enviada al área donde guardaban basura y objetos viejos para que fuera a dejar unas bolsas. Era un lugar pequeño, oscuro y lleno de cosas apiladas. Jorge salió solamente a observar. Él solía enviar a veces a las niñas cuando estaban aún las dos ahí, cuando quería mantenerlas ocupadas sin permitirles contacto con nadie. Era una especie de castigo ir a ese lugar que, por cierto, estaba muy cerca de la salida, pero esta vez algo cambió. Quizás alguno de los hermanos de Iniestra, quizás la madre, dejó la puerta trasera mal cerrada, porque hay que mencionar que este tipejo tenía todo sellado con candados por dentro, obviamente. Pero bueno, fue un descuido. No estaba del todo abierta, pero sí lo suficiente para que entrara una línea delgada de luz desde la calle. Gabriela quedó inmóvil. ¿Qué sentirías tú si tienes a unos pasos la libertad que has deseado durante años? Sintió que su corazón se aceleraba, no de esperanza, de miedo, porque sabía que si Jorge descubría esa puerta abierta, habría consecuencias graves. Su primer instinto fue cerrarla. Su segundo instinto fue no hacerlo. Esa fue la primera decisión, digamos, verdaderamente libre que tomó en años. Dio un paso hacia la luz. Fue un paso pequeño, tembloroso, casi imperceptible. Pero para ella era un abismo. Durante años había aprendido que cualquier movimiento fuera de las reglas podía costarle muy caro, y aún así hizo lo correcto. Avanzó. Cuando llegó a la puerta escuchó los sonidos de la calle, voces, coches, autos, el eco lejano de patrullas, personas riendo, gente normal caminando por la calle. Era un conjunto de sonidos que para cualquiera de nosotros podría pasar desapercibidos, pero para una persona como Gabriela, sumergida en la locura, era un pequeño rayito de esperanza. El mundo seguía existiendo allá afuera, aunque para ella ese mundo hubiese estado muerto durante mucho tiempo. Volteó rápidamente hacia el interior de la casa. Jorge estaba en otra habitación, distraído por un momento que ella jamás habría podido prever. La madre, paralizada por la costumbre, ni siquiera sabía que el adolescente estaba frente a la puerta. Todo coincidió en un instante mínimo, casi imposible, como dijesen por ahí, como si el universo se hubiera alineado por fin a favor de Gabriela. Un silencio en la casa y una niña que ya no podía más. Respiró hondo y cruzó. El miedo era tanto que cada paso parecía una batalla contra su propio cuerpo. Caminó rápido, sin llamar la atención. Cuando llegó al pasillo del edificio vio a una persona bajando las escaleras. Eran vecinos que ella había visto alguna vez desde su ventana, pero nunca de cerca. No sabía qué hacer, pero finalmente tomó una decisión sencilla pero crucial: caminar hacia ellos, hacia la salida, sin regresar la mirada. Fue la primera vez en años que se le vio realmente con voluntad. No como la adolescente callada, no como la sombra de Iniestra. La vieron los vecinos de lejos y percibieron que era una persona que estaba en peligro, pero aún así no hicieron nada.
La joven salió del edificio y se dirigió rápido a un puesto de vigilancia cercano que afortunadamente estaba a unos pasos, a una cuadra de su casa. Estaba precisamente a unos pasos del Metro Constitución de 1917, donde había afortunadamente policías auxiliares. No recordó el camino de manera clara, ya su mente estaba borrosa. Solo siguió la idea de que necesitaba encontrar a alguien que en su mente tuviera un uniforme. Cuando llegó, apenas pudo hablar. Su voz era un susurro. Algo quería decir, pero no se escuchaba. Quiso explicar lo que ocurría, pero el miedo, la tensión, el daño psicológico la tenían paralizadas. El oficial que la atendió tuvo que pedirle que respirara hondo para que pudiera sacar la voz y entenderle algo. Y entonces ella dijo las palabras que cambiaron el rumbo de todos. Ayúdanos. No puedo regresar ahí. Una vez, frente a la autoridad, el terror y el adoctrinamiento de años se rompió. Denunció el encierro, el abuso y, lo más importante, para desatar la investigación a un alto nivel, confesó que 2 menores habían perdido la vida y que Jorge Iniestra había ocultado los cuerpos en algún momento dentro de la casa. El oficial, afortunadamente, le creyó y activó entonces un protocolo básico. Pidió refuerzos, tomó sus datos, trató de tranquilizarla, le dio a beber un poco de agua, pidió refuerzos femeninos para que estuvieran con ella. Para Gabriela, ese momento fue una mezcla de alivio y de terror. Por primera vez en años estaba lejos de él, del monstruo, pero sabía que Jorge tarde o temprano notaría su ausencia. Mientras la patrulla avanzaba hacia el edificio, ella continuó contando fragmentos del infierno en el que había vivido los últimos años. Habló de su hermana fallecida, habló de la otra que había perdido la vida, habló de la forma en que Jorge manipulaba todo para que nadie sospechara. Cada palabra desenredaba un nudo que ella creía imposible de soltar en ese momento. La madre, cuando la policía llegó al hogar, estaba confundida, nerviosa, en shock. No entendía qué pasaba. La culpa, acumulada durante años, la había dejado emocionalmente paralizada. La policía entró al domicilio y encontró un escenario que confirmaba todo lo que el adolescente había dicho. No fue necesario buscar demasiado. La casa mostraba signos evidentes de encierro, abandono, silencio forzado y un patrón de control sofocante. No eran pequeñas señales, era un ambiente completo construido alrededor del miedo, absolutamente del miedo. Mientras tanto, Gabriela siguió respondiendo preguntas. Su voz seguía temblando, pero ya no era un temblor en la voz de miedo, era el temblor de quien finalmente puede hablar después de años de silencio. Iniestra fue encontrado dentro de la casa y fue detenido en el acto, junto con los familiares que lo acompañaban, su madre, sus hermanos, quienes también fueron, más adelante les contaré, acusados de complicidad por encubrimiento y omisión. Este testimonio marcó un antes y un después. El informe inicial fue tan contundente que el Ministerio Público ordenó una intervención inmediata. Las autoridades comenzaron a armar el caso alrededor de las primeras declaraciones y conforme avanzaba la investigación, cada palabra de la adolescente se comprobaba con precisión escalofriante. Los peritos escucharon su relato con atención. Cada detalle encajaba con el patrón típico de un agresor de control extremo. Los psicólogos forenses confirmaron que sus reacciones eran consistentes con alguien que había vivido violencia prolongada. No había espacio para dudas. Ese día, la adolescente dejó de ser, por fin, una víctima silenciosa. Ese día se convirtió en un testigo esencial. Ese día, su voz apagada durante años, se volvió la herramienta que permitiría salvar también a su madre y abrir la puerta hacia la justicia. Ese testimonio fue tan poderoso que incluso quienes participaron en la investigación coincidieron en algo. Si esa joven no hubiera escapado en ese momento exacto, si no hubiera tomado esa oportunidad, quizás nadie habría sabido nunca lo que pasó dentro de esa casa. Lo que ella dijo esa tarde no solo cambió la historia de ese hogar, cambió también la historia de México.
Cuando la policía finalmente detuvo a Jorge Antonio Iniestra, muchos esperaban que la madre reaccionara como alguien que había sido liberada de su captor. Pero lo que ocurrió fue totalmente distinto. Ella no gritó, no corrió hacia la patrulla, no abrazó a su hija. Simplemente se quedó paralizada. Esa reacción desconcertó a varios oficiales y sembró en ellos la duda. La madre llevaba años viviendo bajo un dominio tan absoluto que había perdido la capacidad de interpretar la realidad fuera de los parámetros que él había impuesto. Su identidad estaba tan dañada que la libertad inmediata no se sentía como una salvación, se sentía como un golpe de realidad. Los psicólogos explican que en casos así ocurre algo conocido como dependencia traumática. La víctima desarrolla un vínculo emocional con su agresor, no por amor, no por voluntad, sino porque el miedo constante, la culpa inducida y la destrucción de la autoestima la llevan a creer que, en este caso Iniestra, es la única referencia de estabilidad que ella puede llegar a tener. La madre había llegado a un punto donde su vida emocional giraba alrededor de evitar que él explotara, que él se enojara. Esa dinámica moldeó cada pensamiento, cada decisión y cada reacción durante años. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando los oficiales le explicaron que estaba a salvo. Ella no supo cómo contestar. Preguntó si él, escucha esto, preguntó si él iba a enojarse cuando volviera. Preguntó si, de alguna manera, se podían arreglar las cosas. Jorge le había sembrado la idea de que todo lo malo, todo lo que ocurriera a su alrededor, malo, era su culpa. Los informes posteriores revelaron que ella presentaba síntomas severos de ansiedad, estrés postraumático y un estado de confusión que la hacía incapaz de distinguir entre el peligro real y el miedo que había tenido durante años. Su primera reacción al saber que él estaba detenido no fue alivio, fue pánico. ¿Sabes por qué? Porque lo pudieron haber soltado. Afortunadamente en este caso no lo soltaron, pero ¿cuántos casos no conocemos? Desgraciadamente aquí en México, donde agresores con este perfil y a veces peores simplemente son dejados en libertad por dinero, por influencias, por negligencia o simplemente porque la policía no quiere hacer su trabajo. Ese era el miedo que tenía Clara, ese era el pánico que tenía. Afortunadamente, repito, no lo soltaron. Durante las primeras entrevistas con las autoridades, no podía hablar sin temblar, sin que su voz se quebrara. Su discurso era errático, decía frases como yo debí calmarlo, yo debí, no sé, haber actuado con más cuidado, yo lo provoqué. Como si todas las tragedias fueran responsabilidad suya. También había algo más. La negación parcial, un mecanismo de defensa común en víctimas que han vivido violencia prolongada. Negar no es mentir, negar es sobrevivir. Aceptar la realidad del golpe habría sido insoportable para ella, habría significado reconocer que perdió a 2 niñas por la violencia y el control de un hombre al que había aprendido a justificar. Por eso, la negación fue su única forma de no colapsar. Era una madre fracturada por dentro. Con el paso de los meses y gracias a terapias especializadas comenzó a comprender que ella también había sido una víctima, que ella también había estado en el infierno, que no era responsable de que él hubiera hecho lo que hizo, que su silencio no fue complicidad, sino una consecuencia directa del terror que este monstruo había instalado en ella. Cuando el caso llegó a los tribunales ya no había forma de suavizar lo ocurrido. La carpeta de investigación era extensa, demoledora y profundamente dolorosa. México entero estaba en vilo. Todos querían saber qué había pasado en este caso. Todos querían saber quién era el monstruo de Iztapalapa, quién había sido capaz de perpetrar actos tan viles y deplorables. Cada peritaje, cada fotografía del domicilio, cada testimonio, cada reporte forense y cada evaluación psicológica construían un retrato terrible de lo que había pasado durante años dentro de ese hogar. Los diarios, las redes sociales, todo lo que había en aquel momento estaba colapsado con este caso. Había información por todos lados. México entero
no podía creer lo que estaban viendo. No podían creer que el infierno de esta familia había durado tantos años. Si 7 años te parece poco, es increíble. El juicio comenzó rodeado de atención mediática, no porque se buscara el morbo, sino porque la magnitud del daño y la gravedad del control ejercido por Jorge Iniestra eran difíciles de ignorar. La sociedad estaba frente a un hombre que había destruido a una familia entera sin necesidad de armas, organizaciones criminales, ni siquiera cómplices externos. Lo había hecho desde el silencio de un domicilio cualquiera, con manipulación emocional, terror psicológico y un dominio tan absoluto que incluso las víctimas pensaron durante años que no existía salida. El Ministerio Público presentó la evidencia de forma meticulosa. Comenzó con el testimonio de Gabriela, pieza clave en este caso. Aunque su declaración se presentó protegida y sin exponerla directamente al agresor, su voz era lo suficientemente firme como para estremecer a todos en la sala. Narró lo que vivió con una mezcla de fuerza y dolor que solo quienes han sobrevivido al trauma pueden entenderlo. No hubo exageraciones, no hubo dramatización, hubo verdad. Y la verdad tenía un peso enorme. Después vinieron los peritos psicológicos. Explicaron cómo la adolescente presentaba síntomas conscientes con traumas prolongadas, encierros, violencia emocional y agresiones íntimas vividas de manera sistemática. Explicaron la destrucción de su identidad, la confusión constante, el miedo aprendido y la dependencia emocional que él había instaurado en la familia. Cada palabra de los expertos reforzaba lo que ella ya había dicho. Los peritos médicos hablaron sobre las dos que perdieron la vida, Rebeca y la... No dieron detalles gráficos, no se necesitaban, por supuesto. Lo importante era esto: ambos decesos habían sido evitables. Los criminólogos, por su parte, presentaron el perfil psicológico de Iniestra, describieron un patrón de comportamiento basado en el dominio total, la ausencia de empatía, la necesidad de controlar el entorno, la manipulación silenciosa y la deshumanización de las víctimas. Uno de los expertos dijo algo que quedó grabado en el juicio. Este no es un hombre impulsivo, es un hombre que planificó emocionalmente cada movimiento para sostener un poder absoluto sobre personas vulnerables. Incluso, durante una presentación ante la prensa, Iniestra se mostró cínico, irónico. Llegó a esbozar una sonrisa detestable, una sonrisa que todos odiaríamos cuando vimos ese video. La madre también testificó, aunque su declaración fue compleja y llena de contradicciones, derivadas evidentemente del trauma que aún había sufrido. No es algo que desaparezca de un día a otro. Algunos la juzgaron, otros la compadecieron. Los especialistas dejaron claro que ella también era víctima, atrapada emocionalmente, incapaz de distinguir la realidad después de años de manipulación. Su testimonio no fue tan estructurado como el de su hija, pero sí fue suficiente para evidenciar la gravedad del daño emocional sufrido por toda la familia. Los abogados defensores intentaron argumentar que Jorge Iniestra actuaba bajo estrés, que padecía trastornos emocionales y que no comprendía la magnitud de sus actos. Maldito monstruo. Intentaron retratarlo como un hombre abrumado, pero la evidencia decía todo lo contrario. Sabía exactamente lo que hacía. Lo había hecho durante años, y no solo eso, lo había perfeccionado. Cuando llegó su turno de hablar, Jorge Antonio Iniestra mostró la misma frialdad que ya había revelado durante la detención y durante algunos interrogatorios, incluso durante, como les comento, una presentación ante medios de comunicación. No pidió perdón, no mostró arrepentimiento. No lloró. No intentó explicar nada. Respondía con frases cortas y vacías, como si fuera incapaz de conectar emocionalmente con la gravedad de lo que se le acusaba. Esa indiferencia terminó de hundirlo. 3 semanas de juicios, testimonios y reconstrucciones. Después de eso, por fin llegó el día de la sentencia. El juez, con un tono firme y sin rodeos, declaró a Jorge Antonio Iniestra culpable. Culpable.
culpable de privación ilegal de la libertad, culpable de agresiones íntimas continuas y sistemáticas, culpable de violencia familiar extrema, culpable por omisión de cuidados que derivaron en el deceso de 2 menores, culpable de maltrato infantil agravado, entre muchos otros cargos más. La suma de la pena alcanzó una condena ejemplar, 241 años de prisión, una sentencia que enviaba un mensaje claro. El daño que había causado no podía ser minimizado, mucho menos negociado. Cuando el juez terminó de leer la resolución, la sala quedó en silencio. No fue un silencio tenso, fue un silencio como de un cierre, de un fin, de justicia. No había nada que aplaudir. Más allá de que este sujeto fuera condenado, digo que no había nada que aplaudir porque había 2 pérdidas de vidas y 2 personas quebradas que ya difícilmente iban a poder ser reparadas. Gabriela lloró, Clara también, pero no lloraron de tristeza. Lloraron ellas sí, porque por primera vez en años dejaron de vivir bajo el miedo. Y él, el monstruo de Iztapalapa, Jorge Antonio Iniestra, permaneció inmóvil, con la misma mirada vacía que lo acompañó desde el inicio. Una mirada que parecía confirmar algo que los peritos habían dicho desde el inicio de todo el proceso. El hombre que alguna vez entró a esa casa no era ni sería jamás sensible, ni mucho menos tendría empatía. Con la sentencia, el caso cerró legalmente, pero emocionalmente la historia apenas comenzaba para las sobrevivientes. La justicia había llegado, sí había llegado, pero reconstruir lo que él destruyó sería un proceso largo, doloroso y profundamente humano. La sentencia, como vimos, marcó un cierre legal, pero para las sobrevivientes no significó el fin del dolor. Fue apenas el inicio de la reconstrucción. Después de años viviendo bajo este control absoluto, tanto la madre, Clara, como la hija, Gabriela, tuvieron que enfrentarse a algo igual de complejo: volver a aprender a vivir. Cuando fueron llevadas a un albergue especializado por un tiempo, ambas estaban en un estado emocional profundamente deteriorado. Gabriela presentaba síntomas severos de estrés postraumático, sobresaltos al escuchar voces masculinas, ¿te imaginas? El estrés postraumático que tenía era tan fuerte que para Gabriela escuchar una voz masculina cerca de ella simplemente la detonaba, detonaba ese miedo nuevamente. Tenía dificultad para dormir, miedo a los espacios cerrados, miedo a los espacios abiertos, miedo a decidir. La psicóloga que trabajó con ella notó que incluso cosas básicas como elegir un color, decidir qué ropa ponerse hoy o determinar a qué hora comer la hacía que sintiera ansiedad. Era como si su mente estuviera reaprendiendo lo que significa tener voluntad, y es algo difícil. Un especialista lo escribió así: cuando alguien vive bajo control total, pierde la capacidad de ser persona. Cuando se libera, lo primero que debe aprender es a existir sin miedo. Sin embargo, Clara también tuvo que enfrentar el peso de una acusación judicial. Sí, así es. Clara también tocó la prisión. Al ser considerada inicialmente cómplice por omisión, la acusaron de corrupción y de no haber impedido el abuso cometido contra sus hijas. Pasó cerca de 3 años en prisión. Primero estuvo en Santa Marta, Catitla, y después fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan. La sociedad se vio dividida. Algunos la vieron como una madre indiferente que permitió todo. Otros como una víctima más. Finalmente, la justicia, después de muchos trámites, después de muchos grupos que estuvieron ayudando a Clara, cabe mencionar que muchas organizaciones estuvieron de su lado. Finalmente la justicia reconoció que Clara había actuado bajo un estado de sumisión, atrapada en el mismo ciclo de violencia y destrucción en el cual habían estado sus hijas. Fue absuelta tras demostrarse que también vivía bajo un control psicológico extremo y que su voluntad estaba quebrada por completo. Gabriela
debilitada por años de agresiones, era consciente de esto, era consciente de la situación que estaba viviendo su madre, y aún así encontró fuerza para perdonarla, para perdonar a su madre, con una madurez que impresionó a todo el equipo de psicólogos. ¿Sabes por qué? Porque Gabriela sabía algo que el mundo tardó en entender. El mundo tardó 3 años en entender por qué dejaron libre a Clara. Gabriela sabía que ambas habían sido víctimas del mismo monstruo, del mismo verdugo, que ambas habían sido manipuladas. Y lo más importante, que este monstruo había quebrado primero la voluntad de su madre. Entonces, ninguna había sido culpable de todo lo que ocurrió. Durante los meses siguientes, ambas recibieron terapia especializada. No fue un proceso rápido, no fue un proceso lineal, hubo avances, retrocesos, recuerdos que regresaban sin avisar durante las noches, noches de miedos, días que tenían fuerza inesperada. Gabriela también tuvo que enfrentar un reto enorme, reconstruir una identidad que no estuviera definida por el trauma. Por eso, una de las primeras cosas que pidió fue estudiar, retomar sus estudios, aunque fuera desde cero, desde aprender a leer, desde aprender a escribir. Se convirtió en su forma de luchar contra lo que este monstruo destruyó en ella, el estudio. Años después, logró algo que muchos creyeron imposible. Rompió el ciclo, construyó un círculo de apoyo, una vida independiente, un camino propio. No fue fácil, no fue rápido, pero lo hizo. La madre con el tiempo también comenzó a estabilizarse, encontró apoyo emocional en grupos de mujeres que habían vivido situaciones similares. Entendió lentamente que lo que pasó no había sido su culpa, que había estado manipulada, aislada y quebrada emocionalmente. Ese proceso de aceptación fue uno de los pasos más dolorosos para Clara. Mientras tanto, la sociedad comenzó a discutir el caso con más profundidad. Muchos lo vieron como un ejemplo extremo, pero los especialistas insistieron en algo importante. El caso de Iniestra era atroz, sí, pero no era aislado desafortunadamente. Era el reflejo de miles de casos que no llegan a los tribunales. Era el reflejo de miles de casos donde no existe una Gabriela que tiene el valor de cruzar la puerta. Miles de casos en silencio, miles de hogares donde el miedo sigue vivo. Hoy, desgraciadamente, hoy que tú estás escuchando eso, desgraciadamente, hay una casa, hay un hogar que está quebrado. Hay una Rebeca, hay una Clara, hay una Gabriela que intentan escapar, pero que quizás no lo han logrado. Organizaciones civiles utilizaron este caso como referencia para exigir protocolos de intervención más rápidos, programas de prevención más amplios y, por supuesto, capacitación para identificar señales de violencia oculta. Este caso no se quedó en las noticias, llegó a las instituciones. Criminólogos, psicólogos y trabajadores sociales coincidieron en algo escalofriante. El verdadero poder de Iniestra no había sido la violencia física, para nada. Era el control emocional. Y aunque él ahora purga una condena de más de 2 siglos de prisión, que lo mantendrá aislado del mundo exterior, esperemos hasta que muera, las sobrevivientes siguen reconstruyendo su vida, luchando cada día con los fragmentos que aún les quedan por unir. La justicia legal se cumplió, pero la justicia emocional es un proceso que, al menos en este caso, posiblemente dure toda una vida. Aún así, algo quedó claro para todos. Las víctimas no solo sobrevivieron, rompieron un sistema, rompieron el silencio, rompieron un ciclo. Y en esa ruptura demostraron una fuerza que él, con todo su poder, con toda su frialdad, jamás pudo prever. El caso de Jorge Antonio Iniestra Salas, el monstruo de Iztapalapa, no solo es uno de los más perturbadores en la memoria reciente de nuestro México, es un caso brutal, de algo que cuesta aceptar. El verdadero infierno no siempre está en lugares remotos, ni en historias extraordinarias, ni en crímenes espectaculares. A veces está en una casa cualquiera, detrás de una puerta que nadie abrió a tiempo.
sostenido por silencios, miedos y una sociedad que muchas veces sin querer simplemente aprende a mirar hacia otro lado. Durante años, una familia vivió atrapada en una realidad que no escogieron. Una madre destruida emocionalmente, incapaz de proteger incluso cuando su instinto sí quería hacerlo. Un adolescente que cargó el peso de toda la familia en sus hombros. Y 2 niñas que nunca tuvieron oportunidad de crecer. Lo que hubo fue control absoluto, manipulación y abandono emocional. ¿Cuántas historias como esta no se conocen todavía? ¿Cuántas familias viven bajo el control de alguien que a los ojos de los demás parece un hombre común? ¿Cuántas víctimas creen que no merecen ayuda porque alguien las convenció de que todo es su culpa? A nosotros como sociedad nos deja una responsabilidad: no romantizar el caso, no convertirlo en un morbo barato, no usarlo como una anécdota oscura. Este caso también nos obliga a cuestionar cómo falló el sistema. Fallaron vecinos que no preguntaron más, fallaron instituciones que no insistieron cuando tocaron la puerta, falló un país que sigue sin entender la gravedad de esta violencia silenciosa. Y esa responsabilidad es colectiva. Hoy, Iniestra está en una celda, lejos del mundo que manipuló durante años, pero su nombre no importa tanto como lo que representa. La capacidad humana de destruir sin gritar, de controlar sin cadenas, de deshumanizar sin remordimientos. Esa es la clase de maldad que da más miedo. Y frente a historias como esta, solo queda algo claro. No podemos permitir que el silencio nos vuelva a ganar, porque en este país, el silencio ya nos ha costado muchas vidas. Amigos, hasta aquí el blog del día de hoy. Nos vemos la próxima semana para que juntos, como siempre, exploremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.